Hoy en Voces del Patrimonio. ¿Cómo está en este momento nuestra fe, lo que es la Semana Santa como la semana más importante para nosotros? Uno de los puntos más importantes de la Semana Santa es la participación. No solamente porque va a las procesiones. Hace unos años, en Lima, todo nuestro pueblo ha inventado una cosa nueva en la Semana Santa: subir a cerros de Pesó. Eso es del pueblo. Esa es la vivencia actual. Bienvenidos amigos y amigas, nuevamente juntos y esta vez con el corazón más contento que de costumbre. Estamos de verdad muy agradecidos porque hoy contamos en este contexto de Semana Santa con la presencia de nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, y ahora cardenal. Monseñor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría poder compartir camino de reflexión y de conversación con nuestra gente para la Semana Santa. Como usted lo menciona, Monseñor, es un momento de reflexión y a veces por todo lo que sucede perdemos el sentido de lo que en realidad significa. ¿Cuál es el real significado para nosotros de la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa resume prácticamente los últimos momentos de la vida de Jesús y son algo así como el corazón de la experiencia de fe que hemos recibido de parte de Dios a través de Jesucristo hace 2000 años. Lo más importante es que reúne 4 elementos esenciales: el domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén; el Jueves Santo, en donde instituye la Eucaristía y lava los pies de sus discípulos; el Viernes Santo, en donde Jesús entrega su vida en la cruz; y finalmente la noche pascual de vigilia y el domingo, en donde celebramos el acontecimiento más profundo que tiene como significado la muerte de Jesús, que es el conducirse en las manos del Padre y resucitar definitivamente para darnos su espíritu. Monseñor, ¿cómo debemos prepararnos y para vivir la Semana Santa? Mira, en todo el Evangelio, los 4 Evangelios, se ve cómo la Semana Santa es en la culminación de un proceso de camino. Normalmente la Semana Santa debemos siempre prepararla espiritualmente durante todo el año, porque vamos hacia el centro y luego de ahí, sobre todo la iglesia. Y entonces nosotros seguimos caminando como una especie de nudo central de todo el camino. Sin embargo, digamos, especialmente se hace una etapa previa a la Semana Santa que le llamamos la etapa de la Cuaresma. La preparación significa que estamos en camino. En ese camino tenemos problemas, tenemos límites, tenemos pecados, tenemos desgracias, problemas, y ante el Señor nos colocamos en su misma situación. Él, identificándose con nosotros, pasó por los problemas de su pueblo y ora y se deja tentar también por los problemas de su pueblo para superar esa tentación. Nos está diciendo que las tentaciones que existen en la realidad, en ese sentido es un camino muy realista. Tenemos cantidad de problemas y tentaciones. Y simultáneamente lo hacemos en Jesús para aprender a salir de ellas. Eso termina, evidentemente, en la Semana Santa. Monseñor, lo hablamos en el episodio anterior, en el capítulo anterior con el Padre Juan, y tratábamos de ubicarnos que en este sentido, por ejemplo, aquí en Voces del Patrimonio, el patrimonio no solo son los documentos que tenemos en el archivo, no solo son las iglesias, los templos emblemáticos, sino también, y quizá el más importante, es el patrimonio de nuestra fe, lo que llevamos en el corazón, lo que debemos compartirlo además. ¿Cómo relacionar, cómo vincular esto con todo el sentimiento, con toda la preparación previa desde Cuaresma para la Semana Santa? Nosotros tenemos un patrimonio que no solamente es la fe individual, sino la fe colectiva. Porque la fe es un acontecimiento de un pueblo, no solamente es el acontecimiento de un individuo. Por lo tanto, la fe no es para salvar el alma, solamente es para salvar a la humanidad. Y a salvarla como humanidad. Es decir, amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo. Es para que el mundo encuentre un camino de verdad, de amor, de justicia, de paz. Evidentemente, en este caso,
precintado por el propio Dios a través de su Hijo. En ese sentido, la fe de nuestro pueblo, en diversas épocas de la historia, ha celebrado la Semana Santa como un modo de expresar esa fe y ha hecho diversos tipos de manifestaciones, no solamente arquitectónicas, como tú dices, ni documentales, sino también ha hecho modos de celebrar manifestaciones, como por ejemplo procesiones, también formar hermandades, pero todo ha dependido ciertamente de la forma que tomaba la historia. ¿No? Tú debes saber que Lima era una ciudad conventual y el peso de las congregaciones religiosas para la existencia de la ciudad de Lima fue tan grande que inclusive los civiles tenían que pedirle permiso siempre a la iglesia, ¿no? Y los bienes, etcétera, estaban siempre concentrados, de manera que había muchas veces, para que la gente pudiera sobrevivir, pedían la formación de conventos para que puedan ahí los pobres ir a vivir, las chicas sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma de celebrar dependía en la parte de los conventos. Entonces, en torno a los conventos se hacían procesiones, se hacían cultos específicos y entonces eran manifestaciones diversas que se empleaban en estas fechas. Esas hermandades o cofradías han ido desapareciendo en el tiempo, sobre todo en la época de la República, van disminuyendo y la ciudad se va secularizando mucho más y entonces empezamos un proceso, digamos, distinto y en donde la fe queda, pero hay personas que creen que queda algo así como arcaicamente. También en las nuevas formas que tienen las actuales hermandades suceden cosas muy interesantes y algunas muy complejas. Fe, ¿no? Las más interesantes son, por ejemplo, el Señor de los Milagros, que es la hermandad más grande del mundo y que además tiene un sentido muy grande de identificación con el eje central de la fe, que es Jesús crucificado y levantado. Ahí en el levantar al Señor está la resurrección. Tú sabes que la procesión comienza con eso, con levantar al Señor. Y es el punto de llegada. Entonces, esas tradiciones que se han mantenido en lo básico han ido modificándose también. Y especialmente en el último tiempo, y eso yo creo que es lo central, esa fe tiene que ser vivida en la actualidad. Y el Concilio Vaticano II, ¿no?, ha hecho una reforma litúrgica y una reforma también del modo de vivir la fe. Por muchos años se ha vivido quizás esa fe como que no se consideraba o mi obrita personal, ni obra como la obra buena del día de los Boy Scouts. Como Monseñor muy bien dice, Lima era conventual, ¿no? Los conventos han sido los primeros comedores, los primeros hospitales, ¿no? Y de los primeros lugares donde se profesaba la fe de manera ya más grande. Ahora, todo está cambiando, Monseñor, todo está evolucionando. A veces nos preguntamos si para bien, ¿no?, o de repente preferíamos cómo eran las cosas antes, pero no podemos abstraernos o ponernos de costado a la realidad. ¿Cómo va a evolucionar esto? ¿O cómo está en este momento nuestra fe? ¿Cómo está en este momento lo que es la Semana Santa como la semana más importante para nosotros? Uno de los puntos más importantes de la Semana Santa es la participación. A la gente le encanta participar, ¿no? No solamente porque va a las procesiones, por ejemplo. Hace unos años, en Lima, todo nuestro pueblo ha inventado una cosa nueva en la Semana Santa: subir a cerros de Besó. Eso es del pueblo. Esa es la vivencia actual. ¿Por qué? Porque es el culto a la cruz, que es muy antiguo, que es la fundamental. Inclusive Santa Rosa, si es valiosa, es por su identificación con la cruz. Y la cruz tiene una parte histórica enormemente importante que no voy a explicar acá, y lo que tiene que ver con el culto a los cerros, que existía anteriormente, y que no es una cuestión simplemente, digamos, pagana, simplemente, no, había una razón. Entonces hay que buscar cómo en la religiosidad anterior al colonia había una razón. Y la razón es por qué. De los cerros más altos viene el agua. Y el agua da vida. Por eso yo veo que esos andinos, cuando entierran a alguien, entierran con todas las cosas. O sea, con el maíz, para que pueda caminar en el camino hacia la punta del cerro.
Y además, el culto al cerro, porque de ahí bajaba el agua, es más fuerte en Lima porque Lima es un desierto, es una ciudad Ahí construíamos el puero, por supuesto. Y entonces es una especie de que en los entierros el muerto va hacia la punta del cerro. Y es interesante como los evangelizadores le van a decir que Jesús ha muerto en la cruz y fue clavado en el Calvario. Entonces se puso la cruz en el cerro. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y por qué? Entonces ahora, ¿cuál es la combinación genial? ¿No? Nosotros cuando morimos vamos hacia Dios. ¿Pero en qué camino? En el camino de la cruz que llevó a Jesús a la resurrección. Y por lo tanto nos vamos a la punta del cerro. Y Él está en la cruz y entonces pasamos al cielo. Y es la promesa a la que todos queremos llegar. Nuestro amigo el Padre Juan nos decía que la esperanza es un don y a la vez un compromiso. No sé, usted nos está hablando desde hace unos momentos de la fe, ¿no? ¿Cómo ayuda la Semana Santa a alimentar esa fe, esa esperanza para todos nosotros? Depende mucho de cómo la celebremos. La experiencia de estos años ha sido magnífica en todas las celebraciones que hemos tenido, sobre todo porque hemos celebrado, por ejemplo, en tiempo de pandemia, en el que no se podía salir, y hemos celebrado Semanas Santas en iglesias vacías. Decían que hay que sacar la procesión para calmar. Es decir, saber celebrar en el contexto concreto histórico en el que estamos, porque eso se llama pastoral, porque el pastor cuida de sus ovejas y va viendo cómo hacer las cosas. Por eso es que no caminamos por la Lima empedrada, porque Lima nunca tuvo piedra. Y entonces no hay procesión por los lados empedrados, porque dice, a paso firme de buen cristiano, muy bien dice el canto. El paso firme no puede ser sobre ti. No puede ser, el paso es desequilibrado. Pero recoge el pasado, que es valioso, pero lo discierne, que lo dice. A eso también queremos llegar con usted, Monseñor. Se están haciendo incluso hasta publicidades de que la Semana Santa tiene que recoger analogías o reminiscencias, incluso europeas. Hace referencias a Sevilla, incluso, cuando acá no ha sido así. Así es. Eso se llama ancestralismo y además imitaciones. Es un poco monos, ¿no? En realidad nosotros tenemos una identidad mucho más valiosa y complicada. En Sevilla todos son españoles. También ellos eran medios mezclados, ¿no? Pero es toda una tradición distinta. Aquí lo que hay es una ciudad conventual que tenía una diversidad de pueblos que son dominados y que ven en la iglesia la única posibilidad de disminuir esa ciudad. Pueblos muy maltratados. Y entonces la gente se acoge a la iglesia y realmente fortalece el poder de la iglesia. Y hay una cosa muy importante. La forma de vivir la fe empieza a tomar características de un misticismo muy grande, como que es un anhelo de esperanza en medio de tanta fe. Pero a la vez, digamos, como se vive con mucho sufrimiento, siempre las imágenes del lamento, del dolor, son muy grandes. Por eso todas las imágenes están hechas así. No solamente porque el Señor sufrió, y la Virgen también, sino también porque eso me decía el doctor César Arroz, que es secretario de él, tiene varios artículos sobre cultura, se dice, el indio maltratado que le obligaban a labrar la madera o a poner los adornos, metía dentro de su cincel y dentro de su suburbia, ¿no? Metía su sentimiento y por eso le daba esa forma híbrida entre un fasto enorme, ¿no? Alucinante y simultáneamente una belleza desbordante. Está usted comentando muy bien, padre, cómo empezaron a trasladar los sentimientos hacia las obras, cómo empezó a trabajar de repente, no desde las mejores condiciones. Y quiero ubicarnos en esta situación actual. Son momentos complicados. Nuestra sociedad es complicada, ¿no? ¿Cómo la Semana Santa puede ser un refugio y de repente el impulso para reencontrarnos y empezar a calmar todos estos momentos difíciles? Mira, en esa semana que es decisiva para la vida de Jesús,
Jesús se da cuenta en algo muy parecido en su pueblo. Había unos concestralistas, que eran los sacerdotes de Israel, que obligaban a la gente a hacer sacrificios y holocaustos a un alto precio, ¿no? Había una moneda, no me acuerdo el nombre que tenía, era algo así como el dólar. Y había cambios, se cambiaba de los cambistas, ¿no? Hacían cambio de dinero en la moneda de los ciudadanos. Y a través de ella obligaban a la gente a cultos sumamente exigentes. Tanto que Jesús dice, ustedes imponen piedras a los fieles que ustedes mismos pueden cargar. Entonces era un sistema opresivo. Y eso generó una crisis. Esa palabra del Señor, anunciada con su vida, permite que nosotros entremos a través de este ejemplo directo, esta visualización viva en la Semana Santa del acontecimiento real del Tocorri, que nosotros actualicemos eso y aprendamos a convertirnos en este momento. Es una conversión personal y social. Porque lo que pedía Jesús en ese momento es que todo Israel cambiara. Entonces, y por eso se habla en plural, ¿no? El Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dice perdónalo a Pilato porque no sabe lo que hace. A todos. Y allí hay una cosa muy interesante. La primera iglesia es tan intenso lo que ven de ese amor entregado, porque habían caminado con él toda la vida, que queda marcada definitivamente, y además recibe el Espíritu para poder actuar y anunciar. Entonces, contrario, la Semana Santa es para dinamizar con una evangelización o anuncio a Jesús. Y como resultado de esa Semana Santa, yo creo que podíamos dejarnos inspirar por el Señor toda la Semana Santa y concluir más o menos, porque yo creo que es que tengamos una nueva conciencia humana y social en el Perú. Nosotros, los fieles, los cristianos, lo que queremos es unirnos, y estoy seguro que en Semana Santa el ambiente que usted describía es un ambiente festivo. La gente llega al centro, llega a la catedral donde es el culmen de la festividad y llega con otros ánimos, ¿no? Pero, Monseñor, existe un grupo que es muy importante, los jóvenes. Y antes de los jóvenes, los adolescentes, y antes de los adolescentes, los niños. ¿Cómo involucrarlos? Porque están viviendo en un mundo muy individualizado. De repente, no porque ellos lo quieran, sino porque la tecnología, las clases virtuales, las labores se hacen ahora de otra manera. ¿Cómo involucrarlos en este sentimiento? Podríamos preguntarnos cómo nos involucramos en todas sus esperanzas y luces. También. Porque el asunto es que nosotros vemos lo que estamos retrasados respecto a lo que ellos están buscando. Por ejemplo, yo solo lo repito 1000 veces, ¿no? Después de todas esas marchas de jóvenes que vieron y mataron a 20 Israel, y bien, los jóvenes evidentemente tienen miedo. ¿Qué han hecho los jóvenes como reacción? Bailan en las plazas. Y tú dirás que en todo el país. Entonces Jesús tiene para sus discípulos esa expresión tan linda. Miren las aves del cielo y las flores del campo, que no siembran ni cosechan, pero bailan, cantan, se reúnen, se organizan en forma positiva, sueñan. Eso es un matiz, porque lo que hay que hacer simplemente es empalmar con ellos y hacer un tipo de celebración de la Semana Santa en donde, ¿qué nos proponen para celebrar y cómo pueden hacer? Y de hecho, por ejemplo, ahora este sábado, en preparación de la Semana Santa, se reúne aquí en la catedral, estamos las bancas y todo el mundo se siente en el suelo y empiezan a rezar. Y se reúnen y cantan en su forma. Y en nuestros encuentros juveniles, los chicos están viniendo a bailar. Y han empezado a unirse con los que bailan en las calles. Porque en el fondo, cada generación asume y acoge a su Dios, ¿no? De diferentes maneras, según su historia. La adoración se expresa en este paso bailando. Así es. Y de hecho, va a ser una cosa linda en la procesión. Es en los milagros, cuando pasó por acá, todos los jóvenes recibieron el teatro y le bailaron. Y el Papa dice eso. Y aquí sí quiero reformar. El Papa ha planteado que la iglesia tiene que ser sinodal. Es una nueva palabra. Lo significa estar en camino juntos. Juntos y afrontando diversas situaciones que implican diversas iniciativas. Entonces, esa Semana Santa es una Semana Santa para redefinir las maneras. Cuando te decía esto, que la participación es muy grande,
La participación no solamente consiste en que nosotros organizamos y ustedes participan en lo que yo organicé según mis normas, sino significa preguntar a la gente cómo quieren participar y cómo lo vamos a revisar. En ese momento, en todas las parroquias de Lima, se está lanzando la asamblea sinodal parroquial, para escuchar a la gente sobre la forma que ve la iglesia y las cosas que hay que cambiar, mejorar. La iglesia se tiene que vivir, ¿no? Todos tenemos que vivir y la iglesia tiene que estar viva, ¿no? Y los jóvenes creo que están reaccionando y expresando su cariño de otra manera y qué bien que lo haga. Monseñor, los fines de semana tienen una gran cadena, normalmente está usted presente, ¿no? Pero lo que yo siempre me pregunto, y permítame, por favor, hacer esta interrogante. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está usted? Ahora es cardenal, más responsabilidad, pero con todo lo que está aconteciendo, con todo lo que está pasando, con todos los incendios que ir apagando, quizá diariamente, ¿usted cómo se encuentra? Cada problema que sucede hay que pensarlo muy bien, saber qué decir. Hay que tener la mesura suficiente y la claridad suficiente que implican, los italianos dicen, eso aprendí en Italia, ¿no? El rifacimento, no tiene que rehacerse, ¿no? Y es constante. Monseñor, nosotros reiteramos, estamos muy felices, muy contentos de tenerlo aquí, ¿no? Y en Voces del Patrimonio, pero queremos solicitarle su reflexión final por Semana Santa y la bendición para todos. Mi reflexión es sobre todo que estando en esa situación tan difícil todavía, sea un momento especial de profundización sobre qué queremos como peruanos. Y para eso que queremos preguntarse va a ser, ¿qué quieres tú? Evidentemente no nos va a decir el Señor, bueno, sean más católicos, llenen más las iglesias. Cargar la cruz significa asumir nuestros problemas y tener capacidad autocrítica y simultáneamente reconocer la importancia del valor de él. Y para eso necesitamos, y yo creo que dejo como mensaje, una verdad, que es la verdad de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nos puede llevar a decisiones sumamente, digamos, abiertas y interesantes. Yo creo que la esperanza está muy presente. Padre bueno, bendice a todos nuestros hermanos, a todo nuestro pueblo, también a los que han organizado estas entrevistas, y sobre todo permítenos a todos comunicarnos con la palabra, aprender a comprendernos, también a criticar lo negativo que podamos tener, y ayudarnos mutuamente sin violencia a construir un país mejor. Y la bendición para todo nuestro pueblo es así en Santo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Feliz resurrección para todos. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otro capítulo de Voces del Patrimonio. Voces del Patrimonio.